Y hoy día nos toca leer el penúltimo capítulo de este libro de Samuel. Ya lo estamos terminando. La próxima semana ya se cierra esta primera parte de este libro de Samuel. No sé si hemos comentado anteriormente, pero en el original, como lo veían los hebreos antiguamente, este libro de Samuel era uno solo, o sea, era una historia lineal. Después se fue dividiendo en dos trozos, pero vamos a llegar a la primera parte de esta historia. Hace 2 semanas atrás vimos cómo Saúl nuevamente caía. ¿Se recuerdan? Cuando fue ya desesperado porque no tenía ninguna respuesta por parte del Espíritu del Señor y se dirigió hacia Endor, donde una medium lo contactó con el fantasma de Samuel, donde finalmente le indicó que su muerte va a ser inminente. Después de eso, la semana pasada, vimos cómo ante una nueva incursión de los filisteos, se le pedía a David que no participara como parte del ejército del rey de Gat. Y como vimos que prácticamente David rogaba para que no lo dejaran fuera, para mantenerse ahí. Y eso implicaría de haber atacado a los israelitas, su pueblo, su futuro reino. Esta semana vamos a ver cómo continúa esa situación de David y cómo David va a caer nuevamente a un punto bajo. También veremos, eso sí, cómo ya nos tiene acostumbrado el Señor en la historia de David, en estos momentos oscuros Él los saca y demuestra cuál es el fundamento de David y por qué llega a ser un rey tan importante, a pesar de sus fallas. Mientras leía este capítulo, por varias razones que vamos a ir analizando, me vino a la mente una historia, o más que una historia, una vivencia de cuando mi papá tenía un taller. Mi papá tenía un taller mecánico en donde él hacía ajuste y arreglo de radiadores. Entonces él utilizaba estaño para poder pegar la soldadura de cobre, o sea, los radiadores que eran de cobre en esa época. Y él siempre dejaba, obviamente, porque él usaba guantes solamente, no usaba pinzas nada, entonces siempre terminaba el estaño y siempre quedaban trozos pequeños. Y él los juntaba. Entonces cuando llegaba el momento tenía suficientes trozos, los tomaba, los metía en una especie de jarro que tenía de metal bien grueso, colocaba el soplete y ahí empezaban a derretirse. Él los revolvía para que se pudieran fundir y en el intertanto también sacaba escoria que iba saliendo de esta fundición que tenía. Entonces él tomaba, cuando ya estaba lo suficientemente líquido, tomaba este estaño y lo vertía en una barra de metal, así como una especie de L, y ahí hacía nuevas barras. Y algunas salían bien brillantes por el calor que tenían y obviamente por este proceso que hacía de reciclaje. O sea, de los pedazos que sobraban de este estaño, él generaba nuevos estaños, pero para eso primero tenía que pasarlo por el fuego. Y eso me llegó cuando iba leyendo este capítulo 30 del libro de Samuel. Porque acá tenemos a David, en este capítulo 30, saliendo del 29, en pedazos nuevamente, en este caso, a través de todo lo que estaba sufriendo, que lo voy a enumerar un rato más. Pero también otra parte de la Biblia, en este caso de uno de los escritos de Pablo, también me recordó por el tema del fuego. Para ser más preciso, es de la carta a los Corintios, la primera epístola, en el capítulo 3, Pablo escribió lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es la parte que me hizo eco. Si alguien edifica sobre estos fundamentos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. En este capítulo, o al llegar a este capítulo, hemos visto que tras ser perseguido por el rey Saúl, ser despojado de su tierra, tener a su padre y a su familia exiliada, ser un forajido al servicio de los enemigos de Israel, los cuales, aparte, desconfían de él,
ser despojado de su estatus de protegido del rey de Gad, estatus que David construyó con lealtad y tenacidad, pero también con engaño y abuso hacia otros pueblos, como se vio en el capítulo 27. En esta sección, una vez más, David entra al fuego del Señor, en el horno de la prueba, donde se consumirán sus obras del hombre y resurgirá de esta prueba aquel don de Dios, lo que realmente Dios tiene de David en él, un corazón que es acorde a nuestro Señor. Y veremos cómo el Espíritu Santo también registra esta lección para nosotros en la actualidad. Señor, te pido tu bendición para esta lectura, te pedimos tu ayuda para que podamos extraer, Señor, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos contener en nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a transmitir bien y fielmente lo que tú quieres integrar. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí, los que están conectados. Y en tu nombre, Señor, leemos este capítulo 30. El primer versículo dice lo siguiente: y cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclag. Habían atacado a Siclag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. Entonces, David viene de vuelta de la humillación delante de Gad y llega a esta ciudad que se le había otorgado hace un tiempo y esta estaba completamente destruida, estaba en llamas. David, aparte de haber perdido ya lo que ya mencionábamos en el capítulo anterior, ahora había perdido su hogar y a los suyos, estaba perdiendo su gente. La misericordia de Dios permitió que todos sobrevivieran, que todos estuvieran bien, pero David y su gente en este momento no están enterados de eso. Esta acción horrible había sido llevada a cabo por los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo que estaba maldito por Dios, por haber atacado por la espalda a los israelitas cuando ellos venían desde Egipto. Estos son los mismos amalecitas que Saúl debía matar completamente y que, obviamente, Saúl cometió el error de perdonar al rey y el botín obtenido. Por lo tanto, se provocó el quiebre del Señor con Saúl. Estos son los mismos también amalecitas que David atacó como señuelos en sus incursiones bajo el servicio del rey de Gad, como se narra en el capítulo 27 de este libro. David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los de Gesur, los de Geser y los de Amalek. O sea, también son parte del pillaje que hacía David encubriendo los supuestos ataques de los israelitas. Este pueblo volvería a ser nombrado en la Biblia bajo el reinado de Ezequías, pero finalmente este pueblo que estaba, como les decía, maldito por su traición durante el proceso del Éxodo, volvería a salir más adelante ya de la narración bíblica bajo el reinado de una mujer que toma un reino que no es el de ella, que lo vamos a ver un poco más adelante. Continuando con la lectura, el versículo 3 dice: David y sus hombres llegan a la ciudad y he aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fue la mujer de Nabal de Carmel. El ataque había sido una especie de eco de sus acciones pasadas. Estas las que habían conseguido por una falsa de seguridad. Perdón. Esas son las que habían conseguido estos ataques. Era un eco de lo que ya habían hecho hacia otros pueblos. En este caso, las amalecitas habían pagado prácticamente con la misma moneda que había actuado David. Nosotros sabemos nuevamente que las familiares están a salvo, pero el ejército de David en este momento no lo sabía. Tengo notado aquí algunas cosas sobre el tema de cómo los guerreros perdieron el ánimo y todo, pero mientras pensaba ahora, creo que voy a tomar un caso un poco más vívido para que entendamos cómo es lo que estaban viendo ellos y cómo esto afecta a lo siguiente, con el caso del pequeño que murió esta semana, cuando estos chicos, estos delincuentes, lo arrastraron, Alejandro. ¿Recuerdan lo que dijo el padre? Que él no había hablado porque había quedado sin voz de tanto gritar por el dolor para que asustaran a su hijo. No quiero jugar con eso, pero ese es el ejemplo que tengo para indicarles cuál es el sentimiento y la necesidad de los guerreros ante esta falta.
Ellos estaban agotados anímicamente, venían agotados de la vergüenza que habían sufrido al ser retirados del campo de batalla, venían agotados del camino, y más encima llegan a un pueblo quemado. Y esto también se hacía directamente hacia David, ya que también su familia había sido, en este caso, tomada cautiva, para ellos desaparecido. Y de esta forma vemos cómo el Señor sigue limpiando a David, porque nuevamente le pone otra prueba encima. Continuamos con el versículo 6. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Ya venía perdiendo su estatus dentro del filisteo, venía agotado por el camino, incendiado su hogar, su gente desaparecida, y ahora la lealtad de los hombres estaba en entredicho. David cada vez más estaba demorando, el fuego del Señor lo estaba consumiendo cada vez más, sacándole todas esas acciones humanas que él tenía. No había sido exiliado de los filisteos, como les mencionaba, había perdido su gente, había perdido todo. La gente estaba a punto de amotinarse, y en este punto hace que David ya empiece a brillar, porque lo que hace en este momento es, como dice acá, se fortaleció en el Señor su Dios. Ante esta pérdida, él vuelve su rostro hacia el Señor, pero no solamente hacia el Señor, sino que hacia su Dios. Y esto habla de su dependencia, porque poder hecho un sacrificio vacío como lo que hacían los paganos o quizás algunos israelitas hacia el Señor, pero él no, él acá se destaca que es hacia su Dios, ese mismo Dios que es nuestro Dios. Esto está forjando en el Señor, está forjando el Señor en David o el fuego de la prueba, que tenemos que recordar que el rey, en este caso David, está a punto de iniciar su reino. No es misterio para nadie, porque si vinimos 2 semanas atrás, sabemos que Saúl va a morir en cualquier momento, sin arruinarle la historia a nadie en el próximo capítulo. Pero acá el Señor lo está preparando, lo está limpiando, le está sacando todas esas obras que venía trayendo, todas esas cosas que lo estaban alejando del pueblo, lo está trayendo para que pueda ser limpio y poder tomar este papel. Si hay algo que debe quedarnos claro en este mensaje, en este punto, es buscar y confiar en el Señor, nuestro Dios, en el medio de la angustia. Eso tenemos que tenerlo claro. También ampliando un poco más esta idea, sabemos esto. Todos nosotros somos pecadores tal como David, quien al confiar en lo que había construido bajo el servicio de los filisteos, considerando cómo se comportó en el capítulo anterior, estaba lenta, pero constantemente alejándose de su propósito. En un momento dado, él estaba preocupado de que lo estén alejando de poder adorar con el pueblo, en una última conversación que tuvo con Saúl. Pero ahora él ya estaba acomodándose al servicio de los filisteos. Y eso es lo que el Señor estaba deteniendo en este momento. Y nosotros somos pecadores también, cometemos errores e infringimos los mandamientos de forma que no sabemos y nos vamos deslizándose el pecado. Por lo tanto, cuando tengamos evidencia de nuestro pecado, no debemos sucumbir ni a la indiferencia por esto, ni a la culpa. Debemos asumir que hemos sido pecadores, debemos asumir nuestra incapacidad, debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones, debemos arrepentirnos ante nuestro Señor y debemos confiar que la mano de Dios nos acompañará toda nuestra vida. Y este punto nos devuelve a David en el versículo 7. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a David. David ya deja de ver todas sus pérdidas y empieza a enfocarse en lo que realmente importa. Y llama a este joven, Abiatar, que recordemos, es un hombre que puede perfectamente entender a David, porque él viene sobreviviendo de una masacre. Esa masacre que fue llevada a cabo por el edomita en el capítulo 22, cuando por culpa de una mentira de David se masacró un pueblo. Entonces este joven puede, obviamente, traer entendimiento y empatía hacia David, pero también un recordatorio de una falla anterior de este joven. Otra cosa que vemos acá es que cuando estemos en medio de la angustia y los problemas, es bueno consultar la voluntad del Señor, siempre, acudiendo a Él en oración. Si bien no tenemos un efod al cual podemos consultar,
Recordemos que Jesús intercede por nosotros y nos acompaña, que tenemos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría contenida en la palabra de Dios. En la palabra podemos encontrar consuelo, guía, principios de donde poder obtener respuestas para este tipo de problemas. Y les recomiendo leer la palabra día a día, no solamente lo que le enviamos en el mensaje. Hagan sus propios estudios, lean, analicen, escúchenlo. Escúchenlo de forma audible a través de, por ejemplo, videos de YouTube, donde haya Biblias dramatizadas. Es bueno, es siempre estar alimentándonos, saber de la historia. Y un estudio, eso acompañado con un estudio profundo, tal como lo que hacemos domingo a domingo, los jueves, es importante porque nos va creando esos anticuerpos para cuando tengamos dificultades. Vamos a recordar un salmo, vamos a recordar una historia, vamos a tomar de los ejemplos. Constantemente estemos acudiendo a la palabra, día a día, meditemos en ella. El Salmo 119 dice, como una lámpara que alumbra nuestro camino en la oscuridad. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Sigamos con esta historia. Versículo 8. Y David consultó al Señor diciendo, ¿he de perseguir a esa banda y la podré alcanzar? Y el Señor le respondió, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Dios no solo le responde que estará con él en esta expedición, sino que no será tanto una incursión de venganza, sino una misión de rescate. Acá se entera de que la gente está viva. Imagínense cómo se desparramó la alegría al saber que ellos iban a ir a rescatar a su gente. Yo creo que en ese punto ya muchos estaban olvidando las piedras que querían tirarle a David. 9. Entonces David partió con los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos de ellos. Pero David continuó persiguiendo, él con 400 hombres, porque 200 se quedaron atrás, los cuales estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. La noticia que Dios estaría con ellos ante esto les da nueva energía a estas personas. Al obedecer a Dios, no solamente Él nos responderá, sino que también nos permitirá obtener lo que es necesario para lo que nos está comandando. En este caso, David salió con 600 hombres y este equipo se dividió en dos, ya que 200 de ellos se quedaron atrás cuidando el equipaje, como vamos a ver más adelante. Pero esta disminución de la gente no mermó el ánimo de David, como cuando, por ejemplo, Gedeón llevó un ejército a atacar en el libro de los jueces y se iba asombrando cada vez que el Señor le iba quitando gente para hacer el ataque. David sabiamente no se angustió ni se molestó porque 200 hombres se quedaron atrás por cansancio, sino que él estaba viendo al Señor y su providencia. Para él está bien que se queden aquí porque el Señor igual nos va a ayudar, aunque seamos 400. En este punto quiero detenerme, en esta primera parte del capítulo, para sacar algunas lecciones rápidas. Primero, Dios nos hará pasar por el horno para limpiarnos de nuestro pecado. Debemos aceptar humildemente la corrección de nuestro Padre. David se vuelve a Dios en su momento de angustia. En el momento de desesperanza se debe buscar siempre la guía del Señor. A pesar de haber sido amenazado de ser apedreado, entiende a 200 de sus hombres y les permite quedarse atrás. Su confianza no está en la lealtad de sus hombres, ni en el número de ellos, sino que su confianza está en el Señor. A falta de un efod tenemos la oración y la palabra para saber la voluntad de Dios. Y consideremos que Cristo, el Rey perfecto, no nos juzga si nos mostramos vulnerables ante Él, ya sea por la angustia, la debilidad o el cansancio. Él siempre nos guiará y nos dará descanso. A partir de este punto, la historia toma un pequeño desvío, ya que vamos a ver que acá hay una situación bastante interesante en el versículo 11. Hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron un pedazo de torta de higos secos y 2 tortas de pasas. Después que comió, recobró sus fuerzas, pues no había comido pan ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Imaginemos esto, son 401 guerreros, 400 hombres de David, más David, que van furiosos avanzando en el desierto. O sea, si bien estaban contentos porque sabían que iban a una misión de rescate, también estaban furiosos porque habían tomado lo suyo y habían destruido todo. Eran hombres que iban con el furor saltándoles por los ojos casi prácticamente. Pero Dios les fue.
encuentran a un extranjero abandonado, medio muerto, y este es llevado ante David. El rey le ordena que lo cuiden y que atiendan en Egipto, que es un gentil. En esta escena me recordó mucho lo que era la parábola del buen samaritano, porque aquí se ve cómo David atiende a una persona que no era un prójimo, ya que era un egipcio. Y interrumpe este camino para poder atenderlo, porque recordemos que el samaritano también iba viajando, pero se desvía para atender a la persona herida, y acá David se desvía para atender al egipcio. Es probable que David pensara que este hombre podría ser o no un valioso recurso, porque estaba justo en la trayectoria donde iban sus enemigos. Pero aún así, en vez de considerar torturar a la persona, sacar información en la mano, él lo atiende, lo restaura primero, le muestra misericordia. También esta parte me recordó otra sección de la vida de Jesucristo, cuando él va a la casa de Jairo para ver a la hija, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde en camino hacia esa acción de ir a ayudar a la hija de Jairo, se detiene porque una mujer le toca el manto y él le muestra misericordia. Entendamos que en medio de la aflicción, Dios permitirá que salgamos de nuestra dolorosa situación para atender a un tercero, para bendecirlo. Esto porque Él nos prepara en el dolor para ser misericordiosos. Veamos cómo continúa la historia con este egipcio. Versículo 13. Entonces David le preguntó, ¿de quién eres tú y de dónde eres tú? Y respondió, yo soy un joven egipcio, siervo de un amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Nosotros hicimos una incursión en la región de Negev, de los Quereteos, en el de Judá y en el Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. David le preguntó, ¿podrías llevarme tú a esta banda? Y él le respondió, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. Antes sí, David tenía un activo valioso, un hombre que había sido testigo de la destrucción de su ciudad y que estaba con los saqueadores, pero no era una persona convencida de llevar esa acción de saqueo, sino que era un esclavo, una víctima, alguien que estaba arrastrado. Dios cada vez más está cuajando la restauración de su escogido, cada vez está solidificando el perfil que tiene que David tener a partir ya de los próximos acontecimientos que vamos a ver. Y este activo tiene información de aquellos hombres que lo han hecho sufrir. O sea, por su misericordia pudo tener más información de la que ya tenían. David le pregunta amablemente si les podía guiar, y el hombre acepta, ya que como sembraron en su vida sus amos, así ahora estaban cosechando. Él no tenía ningún problema en traicionar a estas personas que lo habían maltratado y lo habían dejado por muerto. Al leer este escenario me trajo también a la mente el versículo 2 del capítulo 13 de Hebreos. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. No debemos cerrar nuestras manos, ya que en forma espiritual, cuando nos piden oración o en lo material, ayudando mediante actividades como la misericordia que estamos recorriendo siempre, podemos ayudar a alguien. Y esto también tenemos que hacerlo confiando que Dios nos habilita a ayudar a las personas de formas diversas, ya sea siendo hospitalarios, como se habla en Hebreos, ya sea atendiendo a los heridos, como en el caso de David, o en los casos que hemos indicado nosotros como nuestro ministerio es la oración los días martes y la misericordia. Nuevamente Dios hace que otra característica de un verdadero rey, en este caso del verdadero rey Jesucristo, emane de David, que es esta misericordia. Entonces los llevó y he aquí que estaban desparramados sobre la superficie de toda la tierra, dice el versículo 16, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estos hombres, estos amalecitas, estaban embriagados. El pecado, como vemos en ellos, nos embriaga, nos hace bajar la guardia. Estos hombres, aprovechando los vientos de guerra que habían sido narrados en el capítulo anterior, aprovechan para atacar a filisteos y hebreos, sacando gran botín de sus incursiones y tomando rehenes probablemente para esclavitud. Dios permita que aprendamos algo de estos tipos. Que aprendamos que el pecado, ya sea de ellos, de los inconversos o de alguien que ha cedido sus pasiones que conozcamos, siempre tiene un inicio dulce y la impenitencia lo hace tolerable aun cuando se torna amargo.
Estas personas estaban consumidos en su sed de venganza, probablemente por los ataques de David, pero también en su ambición, por algo estaban atacando a los filisteos y a los hebreos por igual. Versículo 17. David los atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto unos 400 jóvenes que montaron en los camellos y huyeron. La violencia de 401 guerreros es encausada y liberada en este ataque prácticamente de 2 días para poder hacer la liberación de estas familias y amigos. La frustración e ira es derramada contra este campamento. En el fragor de la batalla, eso sí, una fracción de esta gente, de estos amalecitas, huyó en camellos. O sea, fueron mucho más rápidos de lo que los hombres de David, que recordemos, venían de un trayecto cansado, después otro, donde se bajaron 200 por estar cansados, no pudieron seguirle el paso y obviamente huyeron. Pero como les mencioné hace un momento, los amalecitas iban a sufrir un destino, una purga bajo el reinado de Ezequías, y finalmente se iba a sellar la historia bajo el reinado de... ¿Se acuerdan, saben quién? ¿Ustedes qué reina hubo? ¿Recuerdan alguna reina israelita que esté en la Biblia? No, israelita, judía. Una reina judía, una reina. Es nombrada, incluso tiene un libro propio, Esther. En el libro de Esther, narran ahí finalmente la muerte de el último amalecita. Con esa muerte se cierra esta maldición que tenía Dios, que parte en Éxodo, que tuvo una acción por Saúl, que tuvo una acción bajo el reinado de David, bajo Ezequías, y finalmente es la reina Esther en el exilio, que cierra el destino de este pueblo. Si alguien tiene línea, lean el libro de Esther, por favor. Les dejaré, bueno, sigamos con esta historia. Supuestamente en este punto dejar en el misterio el nombre, pero me arrepentí. Sigamos. Versículo 18. Así libró David todo lo que había tomado, lo que habían tomado los amalecitas. Asimismo David libró a sus 2 mujeres. Estos jóvenes que acabaron en camello, pero no importa porque ellos venían a una misión de rescate. David, como sus 400 hombres, son reunidos con sus familias. Imagínense la alegría que se estaba derramando en este momento. Se estaban reencontrando después de haberlos pensado muertos. Sabemos que David no será un esposo ejemplar en el futuro, eso lo tenemos claro todo. Pero eso no implica que este reencuentro no haya sido importante para él, porque finalmente estas 2 mujeres eran una figura trascendental para él, porque lo estaban acompañando en estos momentos. Después tendrá más esposas cuando ya sea rey, pero ahora estas mujeres le están acompañando en este sufrimiento, en esta escaramuza, en estar en tierra ajena. Entonces para él es importante rescatarlas. Pero hay otro punto también que me puse a pensar sobre esta sección, y es que si nos ponemos del lado de los cautivos, de las personas que habían sido raptadas, es un bonito bosquejo de lo que nos espera para cuando el Señor vuelva. Porque nosotros estamos cautivos actualmente en este mundo, pero vamos a poder ver cómo viene nuestro Rey a rescatarnos. Pero esto se pone mejor. Versículo 19. No les faltó cosa alguna, ni pequeña, ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto había tomado para sí. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Al momento de doblegarse ante su Señor, el Señor le responde en este punto cuando se recupera todo. La providencia de Dios actuó para sostener y contener todo esto, porque recordemos que han pasado días. Al egipcio lo dejaron abandonado por varios días en el desierto. Han pasado días desde que fueron raptados. Esta es la providencia de Dios actuando. Recordemos la definición de la providencia como está en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, en el punto 1. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Al obedecer, Dios nos da lo que necesitamos y queremos,
pero solo a medida que estemos sincronizados con su corazón. Como nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, versículos 29 al 32, ustedes pues no busquen lo que han de comer o lo que han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Más bien, busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque su Padre le ha placido darles el reino. Aquí me voy a tener una parte que no tenía preparada, pero realmente entiendan esto. Todos nosotros pasamos por situaciones de aflicción, estrés, dolor, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre recordando que tenemos que volvernos a Él. Y si no nos volvemos a la primera, tenemos la segunda, y la tercera, la cuarta. Si nos dimos cuenta que nos faltaba dinero y pensamos en un préstamo y no oramos, si nos dimos cuenta, oramos en ese momento. Siempre tenemos que volvernos al Señor. No somos perfectos, Él lo sabe, pero podemos siempre volvernos a Él. Siempre tenemos que recordar eso. Me voy a volver a detener a la lectura y voy a sacar algunas de las lecciones que hemos visto hasta ahora. Primero, Dios en el horno busca que el metal brille, no solamente que se quemen las cosas, sino que el metal también refulge. En este caso, David está mostrándolo al haber mostrado misericordia con sus hombres y con el extranjero. Dios nos orillará en las pruebas a preocuparnos de otros para la grandeza de su nombre. Cuando estemos más débiles, es más probable que tengamos que ayudar a otros, aunque no sepamos cómo. Las buenas acciones nacen de una fe viva en Dios, como se registra en la carta de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es responsabilidad de cada uno operar en lo que Dios manda, como mostrar misericordia ante un extranjero abandonado. Que nuestra reunión con el Salvador será como ser rescatados de un cautiverio, de los asoladores amalecitas, y en aquel día glorioso que no duden viene, le veremos cara a cara cuando Él vuelva. Vamos a pasar a la última parte de la porción y vemos cómo el fuego del Señor hace salir esta versión del Rey que Dios quiere acorde a su corazón. Versículo 20. David tomó también todas las ovejas y las vacas y llevándolas delante del otro ganado, decían, este es el botín de David. La gente que hace unos días lo quería apedrear, ahora lo está honrando, porque está diciendo que todo lo que estaba aparte de lo que ellos rescataron era botín de David. Debemos recordar que no tenemos que esperar la aprobación del mundo. Los hombres de David estaban aprendiendo algunas cosas, tal como lo vimos con su sobrino en acciones futuras, pero aún no estaban bien alineados con su rey. La gloria de este rescate, de este triunfo, es de Dios. Y se ve que los seguidores no hacen gana de expresar ese espíritu que empapa a su rey. Por otro lado, podemos ver que Dios no solo devuelve lo que le fue arrebatado a David y a su gente, sino también añade cosas. Dios nos proveerá siempre de lo que necesitamos, pero en Él sobreabunda la misericordia. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cada vez que han pedido algo al Señor, y el Señor les ha dado esa petición, y más encima la ha dado con sobreabundancia en otras cosas, en otras características, yo creo que cada uno va a contar una historia. Cada uno la va a contar, porque sabemos que el Señor es misericordioso con nosotros. Pero esto debe impulsarnos a que también nosotros seamos misericordiosos y actuemos con gracia para con los demás, como se verá al final de esta sección. Agradezcamos siempre a nuestro Señor por su abundante misericordia. Versículo 21. Entonces David vino a los 200 hombres que habían quedado muy agotados para seguirlo, a los cuales había hecho quedarse en el arroyo de Besor. Ellos salieron a recibir a David y a la gente que venía con él. Y cuando David se acercó a aquella gente, los saludó deseándoles paz. Dios no olvidó a los 200 hombres que quedaron atrás. Fue por ellos y les deseó paz. O como lo dice la versión en la Nueva Traducción Viviente, David los saludó con alegría. La palabra que se usa acá es shalom, que se puede traducir como paz, como muchos de nosotros sabemos, que es decir, se los saludó deseándoles con paz. No implica solamente la paz como nosotros la conocemos, sino también como un deseo de prosperidad, una bendición. Lo estaban bendiciendo con Dios. Cristo a nosotros, cansados y quizás que no hemos podido batallar por diversas razones en muchas partes, también nos saluda con paz. Es más,
Él nos dejó su paz, la cual no es como la de este mundo, como podemos leer en el Evangelio de Juan. Versículo 22. Entonces intervinieron todos los malos y perversos que había entre los hombres que habían ido con David y dijeron: puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos salvado, excepto a cada uno su mujer y sus hijos, que las tomen y se vayan. Sabemos que hubo un ladrón y traidor entre los discípulos del Señor Jesucristo. Con mayor razón va a haber este tipo de gente acá entre los hombres de David. Pero no voy a irme por la tangente y voy a patear con el suelo a estas personas, porque acá no se trata de ellos. Este desdén y maldad pura no es lo que quiere que veamos el Señor, sino es ver cómo se está probando el carácter de David. Porque es a David el que se le está probando con esta gente. Y vamos a ver qué es lo que dice este pastor a estas personas como respuesta. Versículo 23. Pero David le respondió: no hagan eso, hermanos míos, por lo que nos ha dado el Señor, que nos ha protegido y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Quién los escuchará en este asunto? Igual parte han de tener los que descienden a la batalla y los que se quedan con el equipaje, que se lo repartan por igual. Y sucedió que desde aquel día en adelante él hizo que esto fuera ley y decreto en Israel hasta el día de hoy. David no había hablado desde que dijeron de que este botín era para David. Y aquí a David lo primero que hace es, ¿qué cosa? Traer al Señor de vuelta a la conversación. Les demuestra que esto viene del Señor, porque él estaba dando la gloria a David. Este botín es para David, y él trae y restaura la gloria a quien corresponde. Además, con este punto ya inicia su reinado, porque ya vemos cómo se genera la primera ley. Él indica esta ley, la ley que él dice que es igual parte han de tener los que descienden a la batalla y los que se quedan con el equipaje. A los hombres agotados, los 200 quedaron atrás cuidando los pertrechos. Recuerden que estas personas no quedaron descansando, se quedaron con cosas. Ellos quedaron guardando el equipaje. Estamos hablando de pertrechos, comida, cosas para sustentar personas, porque ellos sabían que era una misión de rescate, tenían que tener agua, tenían que tener distintas cosas. Entonces los tipos tenían que quedarse no solamente a descansar, tenían que cuidar estas cosas, iban a ayudar a los que venían rescatados, a los que pudieran llegar heridos, y además quedar a la merced de asaltadores que podrían haber habido en el sector. ¿Recuerden eso? No es que no estaban haciendo nada. Ahora, años más tarde nuestro Señor establecerá que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el mayor de los profetas. En el reino del Señor no hay discriminación, todos tenemos la misma recompensa, la resurrección y la vida eterna, por medio de la salvación que surgió del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que cumplió la ley y sufrió en la cruz por nuestro pecado. Por eso, si algún día piensan que su labor o su llamado no es visto, recuerden que la recompensa para todos es igual, a todos sus escogidos. Y esto para la gloria de nuestro Dios. Bien. Vamos cerrando el capítulo con el versículo 26. Cuando David llegó a Siclac, envió parte del botín a sus amigos, a los ancianos de Judá, diciendo: he aquí un regalo para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, a los de Ramot, en el Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los que estaban en las ciudades de los de Jerameel, a los que estaban en las ciudades de los Queneos, a los de Ormá, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a los de todos los lugares donde David había andado con sus hombres. David no se enriquece a sí mismo, más bien entrega parte del botín a sectores de la población israelita que lo habían acogido en su momento de exilio, de su situación actual. Una forma de agradecer a aquellos que lo apoyaron en su momento. El David que la semana pasada estaba dispuesto a estar en una campaña contra el pueblo, ahora estaba bendiciéndolos también. En eso el Señor lo estaba ayudando, lo estaba corrigiendo. Dios sacó a David del camino por el que él temía haberse ido, tal como se lo mencionó a Saúl unos capítulos más atrás, donde iba a quedar fuera de las fiestas y la ceremonia de la tierra de sus padres. Estaba alejándose de su identidad y del rol que había sido entregado mediante Samuel varios años atrás,
que estaba recorriendo sin darse cuenta. Dios estaba pronto a sacar a Saúl del trono y tenía que pasar aún una vez más a su elegido por el crisol, para que toda la obra, como la hojarasca que estaba arrastrando, como la ciudad filistea donde vivía, su lugar entre los enemigos del pueblo de Dios, se consumiera. Y aquellas cosas similares a los metales preciosos, como la misericordia y la sabiduría para reinar, y sobre todo llevar a Dios a primer lugar en todas estas circunstancias, fuera purgado y fuera sacado todas esas coris, brillara después de salir del fuego. No temamos si en medio de la prueba parece que todo empeora. Dios nos acompañará siempre mientras nuestro corazón esté vuelto hacia Él y sus mandamientos, confiando en nuestro Dios. De esta última sección saco las siguientes lecciones. Cuando recibamos sus bendiciones, las bendiciones que vienen de Dios, debemos recordar de dónde vienen, darle la honra a Él. Las acciones hostiles de asociados o amigos pueden no ser una muestra de su pecado, sino una prueba de nuestro carácter. Debemos tratarnos como iguales en las bendiciones, ya que cada obrero es digno de su salario. Cuando recibamos bendición, debemos recordar a quienes nos acogieron y ser agradecidos con ellos. Para cerrar, hemos visto a David ser pasado una vez más por el crisol de la prueba. No es la primera vez que pasa por acá, tampoco va a ser la última. Aprendamos a ser agradecidos en medio de las pruebas, no con una forma masoquista o de conformidad, sino sabiendo que es muestra de que Él se gloriará. Cuando no tengamos nada, cuando aún lo más amado es quitado de nuestro lado, debemos buscarlo. Si el sufrimiento nace de nuestro pecado, arrepentirnos siempre será la respuesta y nuestro Señor está pronto a cogernos con brazos extendidos. Si el sufrimiento es porque pasamos por el crisol, es recordar que Dios puede corregirnos, ya que como nuestro Padre, como a hijos, nos trata. David al final de este capítulo puede ser un ejemplo de lo que el profeta Miqueas escribió en su libro y que esto tenemos que tratar de aplicarlo en nuestra vida. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Que este sea nuestro andar constantemente.